Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con el servicio. Pues la semana pasada el pastor estuvo hablando acerca de las madres, ¿verdad? Fue el Día de las Madres, fue un domingo maravilloso. Espero que lo hayan podido pasar en familia, tranquilos. Pero este domingo vamos a estar dándole continuación al texto de Mateo. Vamos a estar retomando el estudio que hemos venido desarrollando en el capítulo 19 y si Dios lo permite, hoy lo vamos a terminar. Vamos a estar mirando los versículos del 13 al 30. Va a ser un desafío para mí como expositor y exegeta, pero si Dios quiere, vamos a terminarlo. El título del sermón será La bendición de Dios y la fábrica de ídolos. La bendición de Dios y la fábrica de ídolos. Y nosotros vamos a ir, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo por qué primero Dios bendice y por qué el corazón, por así decirlo, es una fábrica de hacer ídolos, así como dijo Juan Calvino en una ocasión, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, miramos las escrituras, a veces nos preguntamos qué piensa Dios sobre los niños, ¿no? ¿Cómo es que Dios mira a un infante? Esto es interesante porque ciertamente la mayoría de las personas creen de que los niños nacen sin pecado, y es normal. Nosotros sabemos que a través de la historia han habido personas que han afirmado de que los niños, a pesar de que ellos mantienen una inocencia pura, los niños nacen sin pecado. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, oye, pero Dios los bendice, ¿por qué motivo? ¿Porque son pecadores? ¿Porque no son pecadores? ¿Cuál es el propósito detrás de la bendición de Dios para con los niños? Como vamos a ver a continuación. Bueno, antes de llegar ahí, déjenme primero darle algunos datos de algunas personas que creyeron de que los niños nacían sin pecado y que en la historia de la iglesia lo que ellos comentaban y lo que ellos exponían fueron tachados como herejías, como herejías. En el siglo V, los monjes Pelagio y Celestio creían que el pecado de Adán lo había dañado solamente a él y que no se había transmitido biológicamente a la raza humana. Por lo tanto, los niños nacían con la misma condición antes de la caída. Nacían puros, sin pecados, inocentes. En el siglo VI, un teólogo llamado Juan Crisóstomo, y en la iglesia oriental también creían que aunque los niños nacen en un mundo frágil y herido, decían que sus almas completamente eran libres y que no tenían culpa ni condenación eterna. Ahí mismo en el siglo VI, el filósofo Mesio creía que la naturaleza humana es buena de nacimiento. En el siglo VII, los primeros pensadores del Islam creían que cada niño que nacía en un estado de fitra. ¿Qué es lo que era una fitra? Era una pureza espiritual absoluta y una inclinación natural hacia lo divino. Y en los siglos 7 y 8, algunos filósofos creían que el niño llegaba al mundo como un papel en blanco y que el mundo, la sociedad, era quien se encargaba de escribir en ellos todos los daños que ellos podían cometer en el futuro. Entonces, el pensamiento humano, a través de la historia, siempre ha creído de que los niños son santos, son puros y por eso Dios los bendice. Pero ciertamente la Escritura nos dice eso. Ciertamente la Escritura nos dice que ellos nacen sin pecado. Ciertamente ellos heredan el reino porque no tengan culpa, porque nacen sin la naturaleza pecaminosa. Bueno, a través del estudio, hermanos, vamos a ir desarrollando esto. Y si es tan amable, acompáñenme ahí. En Mateo 19 vamos a empezar a leer los versículos del 13 al 15. Y vamos a ver el motivo de la bendición del Señor Jesús sobre ellos. Dice Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí el Señor. Yo siempre, cada vez que hablo o indago sobre este tema, me gusta siempre hacerme la pregunta, ¿por qué fue que Dios creó seres adultos en el Edén y no creó niños? ¿Por qué motivo? Bueno, ciertamente los seres humanos como adultos tienen una responsabilidad 100% personal, los niños no. Y si bien en el inicio nosotros sabemos de que el ser humano no había caído todavía, estaba sin pecado, después de la caída de Adán, según Pablo en el libro de Romanos, dice que el pecado a través de Adán se transmitió a todas las personas.
Pero aquí nosotros vemos algo interesante. En el contexto cultural de aquella época, los niños eran menospreciados. Pero vemos que el Señor Jesús, pese a que los niños eran menospreciados en ese contexto cultural, no solamente judíos, sino también romanos, nosotros vemos que el Señor Jesús los bendice. Al punto de que si nosotros hacemos memoria, hermanos, en el capítulo anterior, los discípulos le habían preguntado a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, nosotros vemos que Él llama a un niño y lo pone en medio de ellos como ejemplo de humildad. ¿Por qué no puso una persona adulta? ¿Por qué puso un niño? Porque el niño ciertamente, pese a que nace con su condición espiritual caída, como todos nosotros, el niño mantiene una humildad e inocencia que el ser humano no tiene. El ser humano la pierde cuando crece, cuando se vuelve adulto, pero el niño no. Sin embargo, nosotros podemos ver ahí mismo, hermanos, en el capítulo 18, que no se menciona que el Señor Jesús los bendiga o que les imponga las manos, sino que usa la figura más bien del niño como esa lección visual para sus seguidores, como ejemplo de humildad. Como ejemplo de humildad. Así que en el capítulo anterior, en Mateo 18, hermanos, Jesús los pone como ejemplo de salvación a los niños, pese a que ellos nacen con su condición pecaminosa. Como dicen por ahí, nacen potencialmente pecadores. Son una bomba de tiempo. Son una bomba de tiempo, pero nosotros vemos en el capítulo 18 que el Señor Jesús los pone como ejemplo de salvación, hermanos, por la humildad que un niño trae, por su inocencia, Y aquí, en Mateo 19, es cuando el Señor Jesús físicamente los recibe y los defiende. En el 18 los usa como ejemplo de humildad para salvación, y aquí el Señor los recibe y los defiende. Ahí en el verso 14, si seguimos con la vista, nosotros vemos que el Señor Jesús, después de haberlo recibido al niño, vemos que el Señor Jesús advierte severamente sobre aquellos que impiden que los niños lo conozcan. Una realidad que lamentablemente hoy en día es muy común. Los niños, para empezar, no son responsables de venir al mundo, los que son responsables son los padres. Los niños no son responsables en su niñez a que ellos actúen cuando crezcan como adultos de la manera en que ellos puedan actuar. Son sus padres. Por eso el Señor Jesús en el verso 14, Él advierte severamente sobre aquellos que impiden a los niños que lo conozcan a Él. A veces pensamos, hermanos, que impedir a que un niño conozca a Jesús es apartarlo físicamente. Pero lo que nosotros no entendemos es que no solamente en el contexto que está hablando Jesús ahí, no era que el niño tenía que ver a Jesús claramente, porque ¿cómo entonces aplicamos eso en nuestros días? No, el Señor Jesús no solamente advierte en su tiempo sobre eso, sino también de otras maneras que pueden llegar a ocurrir en la vida de un niño que lo pueden apartar del conocimiento de Cristo. Hermanos, pónganse a pensar nomás con las ideologías que hay hoy en día. Le quitan los derechos morales del niño. Ya un niño lo quieren convertir en niña, una niña lo quieren convertir en un niño. No le enseñan la palabra del Señor. No le dicen los padres lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y lo interesante es que la instrucción que los padres le dan a los niños no está basada en la palabra de Dios. Entonces, ya para empezar, ahí usted tiene una manera de cómo usted está apartando a los niños del conocimiento de Cristo. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús no solamente era que no los trajera de manera física, no, también involucraba la manera, la instrucción, la enseñanza. Y nosotros vemos en la Escritura, por muchos lugares, donde Dios una y otra vez le dice a los padres, instruye al niño, enséñalo en mis caminos. Pero muchas veces los padres no entienden. Y es ahí, hermanos, cuando ellos apartan al niño de Cristo. ¿Cuántas veces no se ha priorizado la cultura? En vez del conocimiento infante, de enseñarle las cosas correctas a un niño, pero se prioriza, no, nosotros queremos ser como nosotros queremos, pero el niño, un niño a nosotros no nos interesa. Póngase a pensar lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. De cómo los adultos habían pervertido la vida de los niños. Entonces, apartar a los niños en este sentido, no solamente en ese contexto cultural de esa época, en ese momento,
sino que también tiene un trasfondo ontológico, espiritual, escatológico, no solamente para el tiempo del Señor Jesús, sino para nuestros días también. Para nuestros días también. En el verso 15, hermanos, cuando Jesús vemos que recibe a los niños y los bendice, Él está haciendo un acto pastoral solemne. Vemos que nosotros aquí, el Señor Jesús los recibe sin ningún tipo de rechazo. Él no dice, no me los traiga. No, el Señor Jesús sabe que pese a su condición espiritual caída, aún así el Señor los acoge. Y cuando los acoge, cuando los recibe, el Señor los bendice por medio de este acto pastoral. Nosotros sabemos que el Señor Jesús es el pastor, el buen pastor. Ahora, ¿qué es lo que significa recibir? Bueno, aquí recibir, hermanos, es abrirle un espacio de amor y aceptación y protección dentro de la comunidad, dentro de la iglesia y el hogar en ese momento. Hoy en día aplica también. A veces nosotros pensamos que los niños no se les puede hablar acerca de la gracia de Dios. A veces pensamos que a los niños no se les puede hablar sobre lo que es el pecado. A veces nosotros pensamos que a los niños no se les puede hablar sobre el justo juicio de Dios, porque son muy chiquitos. Sin embargo, nosotros vemos de que la aceptación dentro de la iglesia y del hogar no solamente involucra decir, ay, qué lindo es mi niño. No, implica también hablarle de la consecuencia del pecado. Y cuando Jesús aquí los está recibiendo, significa abrirle ese espacio de amor. El amor no solamente significa darle lo que un niño quiere, sino también instruirlo en la verdad y en la justicia de Dios. Entonces nosotros vemos cómo el Señor aquí los recibe. También vemos que el Señor Jesús aquí ora por ellos. ¿Qué significa orar? Bueno, significa interceder activamente por ellos, invocando el favor, la gracia y la guía de Dios Padre sobre su presente y sobre su futuro para que ellos caminen en la verdad. ¿Cuántos padres hoy en día en las iglesias oran por sus niños? Son muy pocos, hermanos. Oramos unos por otros, tengo un problema, me duele el hombro, y sí, y todo eso está bien, podemos orar. Pero ¿cuántas veces hemos puesto nosotros a los niños en oración? Y decir, Señor, bendícelo. Señor, utilízalo. Si tienes un plan para él, que se cumpla. Pero muchas veces, por así decirlo, la mayoría de las veces dejamos eso de lado, hermanos. Y nosotros vemos aquí que para el Señor Jesús, para Dios encarnado, el orar significa interceder activamente por ellos, invocando el favor, la gracia y la guía de Dios Padre sobre su presente y su futuro para que ellos caminen en la verdad. Luego vemos aquí también en el verso 15 que el Señor Jesús le impuso las manos. Impuso las manos. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que en el contexto judío imponer las manos significa pasar un liderazgo, pasar una bendición incluso. Nosotros vemos que los apóstoles, cuando plantaban iglesias, ellos no solamente pasaban la bendición o el favor de Dios, sino que también señalaban a alguien con un liderazgo dentro de la congregación. Pero nosotros vemos aquí que el Señor Jesús le impone las manos. ¿Por qué? Porque imponer las manos, hermanos, en ese momento era poner un sello visible de propiedad espiritual sobre sus vidas, de pertenencias a Dios. Aquí el pastor muchas veces no han traído niños al altar, el pastor ha orado por ellos, a lo mejor no ha impuesto las manos, pero implícitamente el hecho o el acto, eso es lo que dice. Entonces nosotros vemos que imponer las manos aquí significa poner un sello visible como propiedad espiritual sobre sus vidas. Es decir, es un acto solemne, hermanos, que confirma que ellos también le pertenecen a Dios y son valiosos para el reino de Dios. Póngase a pensar cuántas personas a través de la historia que han crecido en familias cristianas o que se les da una bendición siendo niños, esas personas cuando han crecido no han cambiado sociedades. Han sido varias. ¿Pero por qué? Porque ciertamente Dios tiene privilegio con ellos. No, es porque sus padres supieron hacer lo que ellos necesitaban. Ahora algunos dirán, sí, pero ¿y qué tal mi papá, yo no fui cristiano? Bueno, eso es otro plan dentro del propósito de Dios. Pero cuando un niño crece bajo el favor de Dios, cuando sus padres interceden por él, ciertamente ese niño, como dice Pablo en 1 Corintios, es santificado.
Y Dios lo puede usar de una manera increíble en su escuela, en el trabajo cuando crezca. ¿Por qué? Por los principios y los valores que tiene. Entonces, la imposición de manos, hermanos, por la que Jesús está velando aquí sobre los niños, significa eso, poner esa marca espiritual sobre ellos. No sabemos cuál es el plan de Dios, el propósito de Dios, no lo sabemos, no somos Dios, no podemos sentarnos en el trono. Pero ciertamente cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros recibimos a los niños, cuando oramos por ellos y cuando imponemos las manos, le estamos diciendo al Señor, Señor, aquí te lo dejo. Esto es propiedad tuya, así como hizo la mamá de Samuel, que lo consagró para el Señor. Y así podemos ver muchos niños a través de la historia bíblica. Como dice en el Salmo 127, los versículos del 3 al 4, dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre son como flechas en manos de un guerrero. ¿Por qué? Porque su generación, cuando un niño crece, en su generación, Dios lo puede usar de una manera increíble. Por eso los padres juegan un papel importante por la influencia que tienen sobre la vida de ese niño. Y de hecho, los padres son responsables porque Dios los responsabiliza. Dios los responsabiliza. Si bien, como dice la Escritura, ni el padre llevará el pecado de su hijo, ni el hijo el pecado de su padre, Dios sí responsabiliza a los padres en el crecimiento y en la formación de la vida de ese niño cuando es pequeño. Cuando es pequeño. Por esta razón, hermanos, cuando ellos son bendecidos, son instruidos en la palabra de Dios. Son instruidos en la palabra de Dios y se les da el lugar que merecen dentro del hogar. Y cuando crecen, pueden transformar sociedades. Y aquí es donde entramos en una pequeña dicotomía. Porque si bien pueden transformar sociedades cuando lo dejamos en las manos de Dios o en el favor de Dios, también pueden ser para mal. Pueden ser para mal. Para bien, ¿por qué? Porque pueden llegar a ser desde un agricultor, un doctor, un político, un económico, que puede ser usado para bendecir a todo el mundo. Pero para mal, en la parte negativa, es que los niños, hermanos, no dejan de ser pecadores potenciales. Les voy a poner un ejemplo sobre esto, porque es necesario que nosotros lo entendamos en las iglesias. Es muy necesario. Como muestra de esto, el 29 de febrero del año 2000, fíjese esto qué interesante, en el estado de Michigan, en Estados Unidos, específicamente en la escuela primaria Buell, dice que ocurrió un hecho lamentable. Un niño de tan solo 6 años de edad, cuyo nombre se omitió legalmente por ser menor, llevó un arma calibre .32 cargada en su mochila. Dice que el menor vivía en un entorno familiar completamente disfuncional y había tomado el arma de la casa de su tío, donde los adultos la tenían guardada sin ningún tipo de seguridad. El detonante ocurrió el día anterior, cuando el niño intentó interactuar con su compañerita de aula en el recreo, pero ella lo rechazó. Al día siguiente, dicen las autoridades y los testigos, mientras los alumnos caminaban de la clase en el pasillo, el niño dice que confrontó a su compañerita llamada Kayla Rowland, también de 6 años, y dice que la miró fijamente y le dijo, no me agradas, I don't like you. Y seguidamente dice que presionó el gatillo. En tan solo 6 años. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cada persona es responsable de la vida de ese niño. Cada persona que estuvo involucrada en su vida es responsable de la vida de ese niño. Ahora póngase a pensar, nosotros, que aquí somos pocos, aquellos que tienen hijos, póngase a pensar en el cargo tan grande que Dios, o la responsabilidad tan grande que Dios le da a usted sobre la vida del niño que usted está cuidando. Es muy triste, hermanos, hoy en día, si bien hoy en día vivimos en una sociedad donde ya la cultura no es como la de antes, donde la cultura de hoy se acepta mucho todo, ¿no? Hemos llegado, antes vivíamos en un extremo, ahora estamos en otro extremo. Es como dicen por ahí, pasamos de Guatemala para meternos en Guatapeor, ¿no? Pero fuera de todo eso, los niños, hermanos, no dejan de ser potencialmente pecadores, no dejan de nacer con esa pecaminosidad dentro de ellos, con ese estado caído, al punto que si no se les tiene cuidado,
pueden llegar a cometer acciones como esta. Y eso solamente fue uno de varios hechos que estuve leyendo. Habían hechos hasta de niños de 2 años. Nomás se lo dejo ahí de tarea. Por eso en Isaías 48:8, hermanos, Dios confronta directamente la naturaleza obstinada del ser humano desde su origen. Cuando dice, si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías sabido, dice, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que habías de actuar muy traicioneramente, por tanto fuiste llamado rebelde desde el vientre. Desde el vientre. Y Job 15:14, donde se refuerza esta misma verdad, el Señor dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y el nacido de mujer para que se justifique? Lo que básicamente Dios está diciendo es, sí, los niños son inocentes, no son responsables por sus propios actos, porque ellos no saben lo que hacen, pero eso no significa que no dejan de nacer con esa naturaleza pecaminosa. Pero lo interesante, hermanos, es que damos gloria a Dios por su multiforme gracia, de que pese a que ellos nacen así, ellos son benditos. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo, ellos son libres de culpa. Y gracias a su edad y a su inocencia y humildad, ellos son los herederos del reino. Lo que el Señor Jesús básicamente está diciendo aquí, no permitas que ellos se alejen de mí, porque cuando ellos se alejan de mí, llegan a ser personas así como esas. Para terminar esta sección, ahí en el verso 15, nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor Jesús, después de bendecir a los niños, dice que se fue de ese lugar. Se fue de ese lugar. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos aprender? De que sí, los niños heredan el reino de Dios. Nosotros sabemos que en un lenguaje espiritual también se refiere a los creyentes, lo habíamos visto la semana antes pasada, porque Dios así nos dice, ¿no? Nos llama hijos, hijitos. ¿Por qué? Porque nos adopta. Pero en ese contexto inmediato, cultural, nosotros sabemos de que los niños, ellos son los herederos del reino. Son bendecidos por Dios, son guiados por Dios cuando los padres los instruyen en la palabra, pero eso no significa que no nazcan con el pecado original, hermanos, porque son potencialmente pecadores. Así que habiendo terminado de leer el verso 15, acto seguido nosotros vemos que la narrativa nos guía ahora a otro acontecimiento, en donde dice que un joven rico, o un joven, o uno, como dice Mateo, nosotros vemos de que viene uno a Jesús y entra en un diálogo interesante que vamos a leer ahora a continuación. Mira lo que dice en el verso 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjense la importancia de que una persona sea instruida desde joven o desde niño. Dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Verso 27. Entonces, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pues, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y verso 30 y último, pero muchos serán postreros y postreros serán primeros. Aquí, hermanos, Jesús está siendo contundente, ¿eh? Alguien viene y le dice, vamos a ponerlo en contexto, alguien viene y le dice, uno,
Lucas nos dice que era una persona prominente, eso lo vamos a ver a continuación. Pero alguien viene y le dice, Señor, maestro bueno. Y Jesús dice, ya este viene ya mirando por lo externo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y pues ya saben la historia. Jesús le da la cátedra. Fíjense que es muy interesante que Jesús no le dice guarden el sábado, simplemente Jesús apela a los aspectos morales. Pero por ahí hay personas que dicen, no solamente es eso, tienes que guardar el sábado también. Pero aquí nosotros vemos que claramente Jesús está apelando a la moralidad del ser humano, a la pura conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Entonces nosotros vemos aquí que esta persona viene, ahí en el verso 16, que viene esta persona. Ahora, según Lucas 18 nos dice que era un principal. Un principal. Aquí, hermanos, nosotros podemos ver de que esta persona tenía una necesidad de salvación. Ninguna persona va a venir así por así, le va a decir, oye, ¿qué voy a hacer para...? Nomás voy a evangelizar para que usted vea que de las 100 puertas que usted pueda tocar, lo más probable es que 5 o 6, si acaso, le digan a usted, hey, ¿qué significa eso? No, pero aquí vemos de que esta persona mostraba necesidad por salvación, por verdaderamente saber cómo podría una persona ser salva, así como pasó con Nicodemo. Nicodemo también era un principal de la sinagoga y era maestro de la ley. Y vemos que viene a Jesús también porque sentía esa necesidad interna de salvación. Quería respuestas, ¿cierto? Pero nosotros vemos aquí en este contexto que viene, según Lucas 18, el texto paralelo, dice que es un principal. Ahora, ¿qué es un principal? Bueno, la palabra griega que se usa ahí, el término griego es archón. Archón en griego, que significa un principal o gobernante. Es decir, alguien que a nivel local, hermano, funcionaba como el jefe de una sinagoga o un magistrado en su propia ciudad. Es decir, era una persona docta, no era cualquier persona, tenía conocimiento de la palabra. Luego nosotros vemos en ese mismo versículo que llama al Señor Jesús maestro bueno, y le pregunta que qué podía hacer para obtener la vida eterna. Pero fíjense qué interesante, hermanos, ahí mismo en el texto notemos que Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cuántas personas hoy en día no se creen que son buenas personas? Usted pregúntele a alguien para que usted vea que el 99,99% de las veces se le va a decir, no, sí, yo sí. Y así, como ese muchacho, hay muchos, ¿verdad? Que vienen a ti y te dicen, oh, yo soy bueno porque ayudo a fulano, ayudo a mengano. Y sí, de manera fenomenológica o desde la perspectiva humana, eso es lo que significa fenomenología, sí, hay personas que son buenas. Como siempre digo, ¿no? Somos personas malas con cualidades e intenciones buenas. Y sí, eso es cierto. Pero el problema es que aquí Jesús va directo al problema, a la raíz, que es un problema espiritual. Y Jesús cuando le dice, no, aquí no hay nadie bueno, solo Dios, Jesús le está hablando de esa perspectiva espiritual. Nosotros sabemos que el Señor Jesús dijo que del corazón salen todas las cosas, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las blasfemias, los asesinatos, las mentiras, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que el muchacho venía con eso en la mente, oh, yo soy bueno, pero Jesús le está diciendo, no, aquí el único bueno es Dios. Él es santo, es perfecto, es inmutable. Así que la ironía, fíjense qué interesante, la ironía del muchacho es que él dice, ¿qué haré? Es decir, ¿qué obras puedo yo hacer? ¿Qué esfuerzo puedo yo hacer para heredar? Fíjense, para heredar, lo cual nosotros sabemos que heredar es un derecho de hijo. Alguien aquí que tenga un hijo, si ve el hijo de otra persona, el hijo de esa persona no puede decir, oh, yo soy hijo de aquel. ¿Por qué? Porque no es parte de la familia. Por lo tanto, no puede tener parte en la heredad. Y aquí vemos el mismo resultado. ¿Qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Para ser hijo, para tener esa recompensa que le puede tocar un hijo. Y Jesús aquí, con su retórica rabínica, le dice, no, tienes que hacer los mandamientos. Tienes que hacer los mandamientos. Entonces, el muchacho, con su mente legalista, él intentaba comprar o ganar con esfuerzo lo que por definición, hermanos, se recibe como herencia legal y por gracia. Dios aquí le da su heredad a quien Él quiere. Dios adopta aquí a las personas a quien Él quiere. No hay nada que el ser humano pueda hacer para que pueda él ganarse la vida eterna. Jesús aquí se lo está diciendo. No es Dios quien te adopta,
quien te saca de la podredumbre, quien te limpia del pecado y quien te hace hijo de Él. Pero aquí no, aquí vemos que el muchacho venía con su mente legalista para comprar con esfuerzo lo que por gracia se les daba a una persona. Es necesario, hermanos, que para nosotros poder obtener la heredad tengamos que nacer en la familia de Dios. Si usted no nace en la familia de Dios, usted no tiene parte de su heredad. Como dice Pablo en Efesios, usted no es coheredero de las promesas de Cristo. Entonces aquí vemos el muchacho que viene con esa mentalidad. Pero si seguimos leyendo, hermanos, ahí en el verso 17, el Señor de manera contundente se lo dice, pero esta vez de manera pastoral. Vemos que el Señor corrige la declaración, ¿verdad?, implícita, esta declaración de que los hombres son buenos por naturaleza. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. En este punto, hermanos, nosotros vemos que el Señor alude al Salmo 14, Salmo 53, cuando le dice que no hay ninguno que sea bueno. Que de hecho es citado por Pablo, Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, cuando dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el Señor Jesús no es tonto, el Señor Jesús le está hablando con la pura palabra. Le está diciendo, no, aquí no hay nadie bueno. ¿Por qué? Porque es claro que él está citando los salmos. Era parte de la enseñanza rabínica. Entonces cuando el muchacho es confrontado con la verdad, nosotros vemos ahí seguidamente en el pasaje que el Señor Jesús se lo dice, pero aquí nadie es bueno, pero si quieres entrar a la vida eterna, debes guardar los mandamientos. Debes guardar los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Bueno, si usted sigue con la vista ahí en el verso 18, el Señor Jesús nos enseña cuáles son esos mandamientos. Y como habíamos dicho, es interesante porque el Señor no está aludiendo a las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que el Señor Jesús está directamente apelando a la ley moral en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. ¿Cuáles son esos mandamientos? Bueno, es lo que se le conoce como el decálogo, las 10 palabras. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está diciendo guarda el sábado, no está diciendo circuncídate, no está diciendo camina 10 millas de rodillas, él no está diciendo nada de eso. Él está yendo directamente al corazón. Ahora la pregunta aquí para nosotros es, ¿quién de nosotros guardaba todos los mandamientos? Aunque sea uno de esos que están aquí. Yo lo voy a decir, yo no lo hacía. No sé usted. Pero recuerda lo que dice la Escritura, el que diga que no peque a Dios le hace un mentiroso. Nomás se lo dijo de advertencia. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que esta escena desmonta el mito contemporáneo de que el ser humano puede salvarse por su propia obra, por su propia justicia. No, en realidad cuando Jesús le está citando aquí la ley, Jesús aquí no le está diciendo tienes que hacer esto, esto y esto para que seas salvo. Jesús lo que simplemente, implícitamente le está diciendo que el propósito de la ley, Jesús está usando la ley para simplemente mostrarle su condición pecaminosa. Al punto de que él mismo dijo, yo los guardo todo. Para empezar, y ahí dijo falso testimonio. Y quebrantó uno de los mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el propósito cuando Jesús le cita la ley ahí es simplemente, hermanos, para diagnosticar su condición espiritual. Ese es el propósito de la ley. Entonces, al citar los mandamientos, el Señor Jesús, hermanos, no le está ofreciendo un mapa de salvación por obras. Más bien, lo que el Señor Jesús está haciendo es un examen, como dicen por ahí, de rayos X para revelar su verdadera condición espiritual. Como bien argumenta el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, si sigue leyendo, el versículo del 19 al 20, que la ley, hermanos, la ley que el Señor Jesús usó aquí, tiene la función jurídica de cerrar la boca a todo aquel que quiera vivir por las obras, así como pasó con el muchacho. Y coloca al mundo bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 20, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 nos dice de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y no la justificación. Entonces lo que el Señor Jesús simplemente está haciendo aquí es tomando la ley del Antiguo Testamento y le está diciendo, ok, mijo, vamos a ver, tú dices que tú eres bueno, tú dices que tú eres perfecto, ok, hiciste esto, oh no, sí, yo lo hice.
Pero luego, al llegar a los versículos 21 y 22, nosotros vemos que el Señor Jesús introduce, como bien dirían por ahí, el bisturí hasta la médula. Empieza a cortar más profundo y le pide que venda todo y que lo dé a los pobres para que haga tesoro en los cielos. Ya con la pura ley, ahí le estaba demostrando verdaderamente cuál era el ídolo de ese muchacho. La palabra aquí, cuando el Señor Jesús le dice, para que sea perfecto, aquí Jesús no está diciendo de que haga obras para que sea una persona sin pecado. Eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí la palabra perfecto en el verso 21 y 22, hermanos, aquí es la palabra en griego teleios. Teleios, que no significa impecabilidad absoluta, sino completo o maduro. Una persona que da frutos. Una persona que da frutos. Esto conecta con la idea, hermanos, de lo que dice Pablo en el libro de los Gálatas. En el libro de los Gálatas, de dar frutos dignos de arrepentimiento por medio de la fe. Entonces, claro que el muchacho aquí no tenía fe en Cristo, sino que confiaba más bien en sus obras, en su justicia. Porque él se lo dice, no, yo hice todo. Yo hice todo. Entonces Jesús le dice, hermanos, ¿quieres llevar tu religiosidad hasta las últimas consecuencias? Ciertamente tú dices que eres bueno, ok, te vamos a probar, vamos a ver si es real. Claramente aquí el Señor le cita la ley, ¿no? Trágicamente en el versículo 22 vemos que se sella la historia. Dice que el joven se va triste porque tenía muchas posesiones, prefiriendo sus tesoros terrenales antes que el tesoro de la gloria eterna. ¿Por qué? Porque ciertamente no había nacido de nuevo. Entonces vemos que el propósito de la ley aquí es ese, simplemente mostrar la condición del corazón de la persona. El ídolo de ese muchacho salió a la luz cuando el Señor le mostró la ley. ¿Cuál era su ídolo? El dinero, las posesiones. Y muchas veces por ahí, hermanos, nosotros tenemos ídolos ocultos, que no van a salir a la luz a menos que la palabra de Dios ilumine esa área oscura. A veces nuestros ídolos pueden ser nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Y por ahí a veces no nos damos cuenta. Y Dios a veces tiene que intervenir y tiene que hacerte pasar por alguna situación para que tú te des cuenta de que verdaderamente te estás poniendo tu mirada en ese ídolo. Por eso el corazón de nosotros es una fábrica de hacer ídolos, hermanos. Y no solamente con la familia o el trabajo, puede ser con el tiempo que incluso que tú le des a Dios. Puede ser, no estoy en contra de la tecnología, yo amo la tecnología, aquí la gente lo sabe, pero como hemos hablado en otras ocasiones, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Tú tienes que dedicarle un tiempo a Dios, tienes que dedicarle un tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero el mayor tiempo de tu vida lo tiene que ocupar Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos enseña a amar. Nosotros como seres humanos tendemos por naturaleza a ser ídolos en cualquier persona y nuestro amor es egoísta, hermanos. Por eso el primer y gran mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y en los textos paralelos dice con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque nuestro amor es egoísta. Y a veces queremos de que las personas actúen conforme a nuestra necesidad. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia está diciendo, pon tu mirada primero en Dios para que aprendas a amar a los demás, para que no formes ídolos. ¿Por qué? Porque el momento que empiezas a formar ídolos, vas a entrar en conflicto con esa persona. Con esa persona. Entonces, aquí el Señor simplemente le enseñó la ley. ¿Y el muchacho qué hizo? Se fue. Se fue. Luego en los versos 23 y 24 vemos que Jesús, hermanos, compara la entrada de los ricos al reino con una imposibilidad humana, repitiendo la advertencia ahí en el versículo 24. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús repite la misma idea en los versículos 23 y 24, pero cambiando las palabras? No puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, solo tenemos que entender de que en el contexto que escribió Mateo, acuérdense que Mateo es un evangelio que está dirigidamente principalmente a los judíos. Entonces, cuando el Señor Jesús, que de hecho nunca lo voy a dejar de decir, esa tarea me tocó a mí cuando estudié con el pastor, que me tocó la tarea de anotar cuántas veces se marcaba el reino de los cielos en todo el evangelio de Mateo, que son 32 veces.
Cuando Mateo escribe el reino de los cielos, lo hace porque la audiencia, la que él tiene en mente, eran judíos. Y para un judío, pronunciar el nombre de Yahweh, que es el tetragramatón hebreo, era algo divino, algo muy santo. Entonces Mateo, al pensar, a tener su audiencia en mente, por eso él escribe el reino de los cielos. Pero ahí mismo en el verso 24 también dice el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo no solamente tiene en mente la audiencia judía, también tiene en mente la audiencia gentil. Habían judíos que habían nacido de familias gentiles. Por ejemplo, Timoteo es uno de ellos. Etcétera, etcétera. Entonces vemos que para el gentil, hermanos, venidos del paganismo, los gentiles, cuando Mateo utiliza la palabra Dios, lo está usando porque ellos estaban saturados de deidades, de dioses. Ellos tenían el conocimiento de, el dios César, el dios Apolo, el dios esto, el dios aquello. Entonces, claro, Mateo inteligentemente, él dice, ok, el reino de Dios. Ahí las personas dirían, bueno, ¿qué Dios es ese? Pero también tenemos que para el judío. ¿Por qué? Porque el nombre divino era intocable. Y los judíos podían identificar entonces verdaderamente a quién se estaba refiriendo ahí Mateo. Entonces vemos que el Señor Jesús utiliza, en ese contexto, utiliza toda esa enseñanza y dice, no. Nadie puede entrar, ni para un gentil ni para un judío, nadie puede entrar ni al reino de Dios ni al reino de los cielos, lo cual es lo mismo. Nadie. Entonces ellos creían en ese contexto de que toda persona, porque en el contexto cultural, las personas que tenían posesiones, que tenían dinero, es porque Dios estaba con ellos, eran bendecidas por ellos. Pero Jesús aquí incluso eso se los baja. Les dice, no, los ricos, que son aquellas personas que están en el estándar más alto de la sociedad, que son los que se piensan que los dioses tienen favor de los dioses, o un judío que tenía favor de Dios, Jesús le dice, no, ni esas personas. Para esas personas es difícil. Y luego nosotros vemos aquí que él usa una hipérbole, ¿no? Una figura retórica, que es una hipérbole, es una exageración. Es una exageración para decir ¿qué? De que ni un camello podría entrar por el ojo de una aguja. Entonces lo que básicamente el Señor Jesús aquí está diciendo, ¿saben qué? No hay nadie, absolutamente nadie, ni judío ni gentil, que pueda entrar al reino de Dios. Nadie. En el verso 26 nosotros podemos ver que Jesús, mirándolo, se los dijo, que para los hombres es imposible. Y para cerrar, hermanos, ya después en el verso 26, vemos que, en el verso, del 27 al 30, nosotros podemos ver que la recompensa del reino está basada en si tú dejas a esos ídolos. El problema aquí es de que muchas personas toman esto de manera literal. Y hay personas que dicen, no. Si yo estoy casado con una persona que es incrédula y yo soy cristiano, yo lo tengo que dejar porque Dios a mí me dijo de que yo tengo que dejar a mi mujer. No, y si yo tengo un hijo y no, Dios me dijo que tengo que dejar a mi hijo, pero en realidad aquí en los versos del 27 al 30 el Señor Jesús no está hablando de ese tipo de recompensa. Porque Pedro le pregunta, nosotros hemos dejado todo por ti. El Señor Jesús le dice, sí, ustedes son los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero después nosotros podemos ver, hermanos, de que si alguien hace una lectura superficial de esos textos, las personas podían entender de que el Evangelio está promoviendo el abandono familiar. Cuando en realidad eso no es lo que está diciendo. Eso no es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque una exégesis correcta, una interpretación correcta del texto, hermanos, nos lleva a conectar esa idea a través de la Escritura. Desde el inicio, Dios creó que hombre y mujer. Entonces, ¿qué? ¿Se está contradiciendo Dios aquí? ¿Se está contradiciendo Jesús? Por supuesto que no. Jesús, recordemos, hermanos, que el contexto está hablando de los ídolos. Y lo que Jesús está diciendo es, si tu esposa para ti es un ídolo, si tu hijo para ti es un ídolo, si tu padre para ti es un ídolo, tienes que dejarlo. Porque si ellos son más importantes que Dios, si ellos en tu vida ocupan el lugar que Dios le corresponde, entonces tú no puedes entrar al reino de los cielos. Nosotros vemos que el Señor Jesús le dice, si es así, toma tu cruz. Toma tu cruz. Aborrece el pecado. Rechaza todo aquello que a Dios no le agrada. Y de esta manera vas a tener 100 veces más y vas a heredar la vida eterna. Nosotros sabemos que el número 100 significa plenitud, con plenitud.
Entonces nosotros vemos, hermanos, que Jesús aquí no está ordenando el divorcio, ni el descuido de los niños, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque la ley misma lo defendía. Lo que el Señor Jesús está haciendo aquí es establecer el orden de prioridad dentro del reino de Dios. Es simplemente eso, el orden de prioridad. Si el amor a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a tus tierras es mayor que la devoción al Creador del universo y de todas las cosas, esa relación, hermanos, se ha convertido en un Dios ajeno, en un ídolo. Por eso seguir al Mesías, hermanos, significa destronar, quitar, bajar el ídolo que ocupe el lugar de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, nosotros vemos que el joven rico, para ir terminando, no pudo dejar sus tierras porque eran sus ídolos. Prefería la seguridad de sus bienes terrenales. Los fariseos, hermanos, como hemos venido viendo conforme al estudio que hemos venido trayendo de Mateo, no podían dejar sus puestos ni su templo físico porque era su ídolo, porque les encantaba que la gente lo adulara y le dijera, oh, tú sí tienes sabiduría, tú sí eres un erudit. Pero eso era su ídolo. Así que ambos, tanto el joven rico como los fariseos y cualquier persona de nosotros, hermanos, viola el primer mandamiento de la ley de amar a Dios. Sí, cualquierita de esas cosas ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, el dinero, lo que sea. Lo que sea. Así que, para terminar, hermanos, simplemente vamos a meditar en algo rapidito. Número 1, los niños son de Dios. No les ponga freno. Haga su trabajo como instructor, como guía, como ayo, que es la palabra que utiliza Pablo, es la persona que se encargaba de coger un niño pequeño y guiarlo. Ese es el trabajo de todo padre. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar la vida de su hijo. Usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero ciertamente la Escritura me dice que Dios quiere que nazcan hijos piadosos, hijos instruidos, influenciados por su familia. Así que, si usted quiere verdaderamente ayudar a su hijo a que crezca y sea una persona productiva en la sociedad, instrúyalo en la palabra de Dios. No tiene que andar pasando media hora, 20 minutos, con solamente 1 o 2 versículos que usted lea con él y usted le explique lo que eso significa, está bien. Porque muchas veces, como decimos, oh, son muy pequeños, no se le pueden hablar de temas de la Biblia. No, hay ciertos temas de la Biblia que se le pueden hablar. Cuando tienen entendimiento del pecado, que está bien, que está mal, etc. Y lo otro es que los ídolos, hermanos, a Dios no le gustan. Si una de las cosas que Dios detesta es la idolatría. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros hagamos ídolos. Y si por ahí a veces no sabemos quiénes son nuestros ídolos, coja la palabra, que la palabra dice que es la luz, y empieza a leerla para que la misma palabra le alumbre aquellos lugares oscuros en nuestro corazón donde hay ídolos fabricados que a lo mejor ni nosotros nos dimos cuenta. Amén. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor, por tu palabra, Señor. Como dice en Deuteronomio 8, que ciertamente no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, oramos para que bendigas este tiempo, oramos para que esta palabra, Señor, penetre a nuestra mente, a nuestro corazón y que a través de ella tú nos guíes, Señor, por medio de tu Santo Espíritu a vivirla cada día. A pesar de que muchas veces es difícil, Señor, reconocemos eso en nuestra vida diaria y personal, pero por eso venimos a ti, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo nos guíe, nos santifique y cada día, Señor, podamos crecer para llegar al pleno conocimiento de tu Señor Jesucristo. Bendice este tiempo, bendice a mis hermanos que están aquí, también bendice a aquellos que no han podido venir. También, Señor, bendice a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Oramos para que el resto del día sea gratificante, Señor, y para que tu Espíritu Santo también nos ayude, incluso si estamos pasando por problemas difíciles, los cuales no queremos decir, Señor. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús, que damos toda la gloria y la honra, por siempre y para siempre.